Buenas tardes, en el video de hoy vamos a hablar de anatomía patológica de intestino delgado, colon y recto. Empezamos con intestino delgado y recordamos que es un órgano que mide aproximadamente 6 metros de longitud, que está subdividido en distintas regiones, el duodeno de 25 centímetros, de localización retroperitoneal, el yeyuno que tiene un tercio proximal de localización intraperitoneal, y el ilion, que es la parte final y que se extiende hasta la válvula iliocecal. Desde un punto de vista de la histología normal, el intestino consta de mucosa, submucosa, muscular propia y capa serosa. En la capa mucosa encontramos vellosidades constituidas por células absortivas cilíndricas que constituyen microvellosidades, además células caliciformes y células endócrinas. Entre las bases de las vellosidades se extienden las criptas, que llegan hasta la muscularis mucosae, formadas por células crípticas indiferenciadas, células endócrinas y células de Paneth que tienen función inmunitaria. La relación en cuanto al tamaño de la vellosidad y criptas es aproximadamente de 4 o 5 a 1. En la submucosa encontramos glándulas de Brunner, que están encargadas de secretar bicarbonato, glucoproteínas y pepsinógeno. Y también, como dije, tenemos la capa muscular propia y la serosa. En esta imagen vemos la parte superficial del epitelio, inclusive llegamos hasta la capa muscularis mucosae, y podemos identificar en este sector las vellosidades revestidas por células cilíndricas y células caliciformes, que son estas de citoplasma claro, con núcleo basal, y en la base de estas estructuras vellositarias tenemos las criptas, que las estoy mostrando en esta imagen. En la lámina propia, infiltrado linfoplasmocitario, y esto corresponde a la muscularis mucosae. Por debajo de esta está la submucosa, muscular propia y serosa. Distintas patologías vamos a considerar en el intestino delgado. Hay que tener presente la existencia de alteraciones congénitas, como pueden ser algunas: duplicación, malrotación, atresias y estenosis, divertículo de Meckel o la enfermedad de Hirschsprung. Bueno, vamos a hablar solamente de la atresia, que es una alteración congénita en la cual acá estoy marcando parte de una resección intestinal segmentaria, y el resto de la imagen corresponde a un cordón atrésico de intestino. Otra malformación es el divertículo de Meckel, que lo estoy mostrando acá, esta bolsa diverticular o bolsa sacular. El divertículo de Meckel ocurre cuando la unión entre el intestino y el cordón umbilical no se cierra completamente durante la evolución fetal. Pasamos a otro tema, que son las enterocolitis, que son los procesos inflamatorios y que, como en general comprometen tanto al intestino delgado y al colon, suele mencionárselos como enterocolitis. Estas pueden estar producidas por agentes microbianos distintos, por trastornos de mala absorción, o pertenecer o afectar al grupo de enfermedad inflamatoria intestinal. Clínicamente, las enterocolitis se manifiestan como diarrea, definida como tal, al aumento en la cantidad de las heces, su fluidez o la frecuencia de deposiciones, más de 250 gramos, conteniendo entre un 70 y un 95% de agua. Y otro término que hay que definir es disentería, refiriéndose a la diarrea sanguinolenta, dolorosa y poco voluminosa. Mecanismos de diarreas. Existen distintos mecanismos. Podemos hablar de las diarreas secretoras, osmóticas, aquellas producidas por enfermedades exudativas, por síndrome de mala absorción o por alteraciones de la motilidad intestinal. Con respecto a las diarreas secretoras, están producidas por enterotoxinas que actúan como secretagogos, favoreciendo la salida de agua y sodio en las criptas. En lo referente a las diarreas osmóticas, están relacionados con problemas de mala absorción ante distintas sustancias, como pueden ser lactosas u otros disacáridos. Hablando de síndromes de mala absorción, tenemos que es un término que se refiere a la absorción deficiente de grasas, vitaminas, proteínas, carbohidratos, minerales, agua, electrolitos, etc. Los síndromes de mala absorción se producen por alteraciones que se producen en la digestión intraluminal, en la digestión terminal o alteraciones del transporte transepitelial. Clínicamente
tienen una amplia variedad de cambios o de manifestaciones clínicas, como ser diarrea, flatulencia, dolor abdominal, pérdida de peso y mucositis por déficit de vitaminas. Pueden cursar con síndromes anémicos por anemia ferropénica o anemias por déficit de vitamina B12 y folatos, hemorragias por déficit de vitamina K, manifestaciones osteoarticulares como osteopenias y tetáneas por absorción disminuida de calcio, magnesio, vitamina D y algunas proteínas, amenorreas, impotencia, infertilidad por malnutrición generalizada, cuadros de hiperparatiroidismo por déficit de calcio y vitamina D, y manifestaciones como púrpuras y petequias, edemas, dermatitis e hiperkeratosis o alteraciones del sistema nervioso periférico manifestados por neuropatía periférica. Todo esto sintomatología o hallazgos clínicos se acompañan de esteatorrea, que es la expulsión de heces voluminosas, espumosas, grasosas, de color amarillento o grisáceos, que son características del síndrome de mala absorción. Como dije antes, esta esteatorrea se acompaña de disminución de peso, anorexia, distensión abdominal, etc. Para hablar de enfermedad celíaca, nos referimos a una enfermedad crónica de causa inmunológica que ocurre en personas predispuestas genéticamente y que es desencadenada por la ingesta de gluten. En cuanto a la patogenia, el elemento central de la patogenia es el gluten, que constituye la mayor parte de la fracción proteica de algunos cereales como trigo, cebada, centeno y avena. La enfermedad representa una respuesta inmunológica alterada, mediada por linfocitos T, y acá la inmunidad humoral no tiene un papel patogénico importante. El principal autoantígeno endomicial de la enfermedad celíaca es la transglutaminasa tisular, TTG, que es una enzima intracelular liberada por las células durante el estrés mecánico, infecciones, etc. Los derivados del gluten, con afinidad para vincularse con antígenos de histocompatibilidad de Q2 o de Q4, podrían activar linfocitos CD4 positivos, que están presentes en el 95% de los pacientes celíacos. Esas poblaciones celulares reactivas activan una respuesta inmunológica atrayendo múltiples autoantígenos. Lo que no se conoce todavía es el mecanismo por el cual se produce la disrupción o ruptura del epitelio de superficie. Como toda enfermedad autoinmune, suele asociarse a otras enfermedades como las que enumero acá: dermatitis herpetiforme, diabetes tipo 1, nefropatía por inmunoglobulina A, colitis ulcerosa, colangitis esclerosante primaria, cirrosis biliar primaria, etc. El diagnóstico. Bueno, aunque sabemos que la biopsia de intestino delgado es el gold estándar, o sea, lo más apropiado para hacer un diagnóstico de enfermedad celíaca, se recomienda que las tomas de biopsias deben hacerse solo en individuos que tengan serología positiva o cuando haya resultados de serología discordantes. Y hablando de serología, los anticuerpos antigliadinas de inmunoglobulina A, AGA, inmunoglobulina A, carecen de especificidad. Los anticuerpos antiendomicio y antitransglutaminasa, la TTG, son considerados como específicos para la enfermedad celíaca y reflejan la respuesta clínica, porque se vuelven negativos si el paciente adhiere a una dieta estricta libre de gluten y desaparece en este caso la atrofia vellositaria. Tenemos una serie de hallazgos histológicos sugestivos de enfermedad celíaca en donde participan, en cuanto a la localización, hay un compromiso de intestino delgado proximal, decreciendo distalmente. La lesión se distribuye en parches en algunos casos y se acompaña de cambios arquitecturales de la mucosa que pueden variar desde la atrofia vellositaria, que es un estadio final, hacia hiperplasias de criptas o un engrosamiento de la membrana basal por debajo del epitelio superficial. También hay una reducción en el número de células caliciformes, inflamación de la mucosa, representadas por un aumento o incremento del número de linfocitos intraepiteliales, y la presencia de células inmunitarias en la lámina propia. Con respecto al incremento de linfocitos intraepiteliales, se considera que por encima de 25 linfocitos en 100 enterocitos ya hablamos de un incremento. También se acompaña de cambios del enterocito,
que adopta una morfología cuboide, que pierde la orientación basal de su núcleo o que puede presentar vacuolas citoplasmáticas. En la actualidad, una de las clasificaciones que se usa justamente para clasificar a la enfermedad celíaca es la clasificación de Marsh, que divide en 4 subtipos a las lesiones histológicas observadas en las biopsias de intestino, considerando tipo 0, cuando la mucosa intestinal es normal; tipo 1, la lesión infiltrativa, caracterizada por el aumento de linfocitos intraepiteliales por encima de 25 en 100 enterocitos. El tipo 2 es una lesión denominada hiperplásica, en donde desde un punto de vista histológico encontramos un incremento de linfocitos intraepiteliales y elongación de las criptas. El tipo 3 tiene ya lesión destructiva y se subdivide en 3 subgrupos. En el tipo 3 consideramos la elongación de las criptas y distintos grados de atrofia vellositaria, siendo el subtipo 3A atrofia vellositaria parcial, el 3B subtotal y el 3C atrofia vellositaria total. Y finalmente el tipo 4, en el cual hay una lesión hipoplásica con atrofia total e hipoplasia de criptas. En este gráfico podemos ver los distintos estadios de la enfermedad celíaca según la clasificación de Marsh, partiendo de una mucosa normal. Acá tengo una vellosidad, las criptas se ven normales. En el tipo 1 o infiltrativo hay que ver a mayor detalle a nivel intraepitelial de estas vellosidades el incremento de linfocitos intraepiteliales. El tipo 2 se suma al incremento de linfocitos intraepiteliales esto que es la hiperplasia de criptas, se vuelven irregulares. Y el tipo 3 subdividido en 3 subgrupos, donde tenemos una atrofia parcial, fíjense cómo se empieza a aplanar el epitelio de superficie, una atrofia subtotal correspondiente a 3B y finalmente la atrofia total de la mucosa en el 3C. Y el tipo 4, que sería la lesión completamente hipoplásica. Algunas imágenes para mostrarles acá. Bueno, en esta imagen estoy viendo una vellosidad intestinal. Las células estas claras corresponden a los enterocitos. La lámina propia con un denso infiltrado linfoplasmocitaria y esto que estoy marcando acá, la muscularis mucosae. Estas son las criptas, que es las bases de las vellosidades. Bueno, una forma de contar los linfocitos intraepiteliales, por ejemplo, sería contar 10 enterocitos y en esos 10 enterocitos la cantidad de linfocitos. Si decimos que tiene que haber que por encima de 25% de linfocitos en 100 enterocitos ya es una fase infiltrativa, bueno, es más fácil contar, en vez de contar 100 enterocitos, contamos 10 y en ese espacio de 10 enterocitos, ¿cuántos linfocitos encontramos? En la imagen de la derecha vemos un denso infiltrado linfoplasmocitario en la lámina propia y las criptas hiperplásicas. Esta imagen compara una mucosa intestinal normal, estoy viendo las vellosidades, las criptas están normales. En la imagen del medio un acortamiento de las vellosidades, incluso se ven acortadas y ligeramente ensanchadas. Las criptas están hiperplásicas y en la imagen de la derecha una atrofia superficial, un denso infiltrado linfoplasmocitaria y las criptas hiperplásicas. Bueno, pasando a otro tema, hablamos de enfermedad isquémica intestinal, que está producida por la oclusión aguda de cualquiera de los troncos principales que irrigan el intestino delgado y que pueden el intestino delgado y el colon, ¿no? Y que pueden producir lesiones isquémicas que comprometen varios metros del órgano. De acuerdo a su extensión, los infartos o las lesiones isquémicas intestinales se clasifican en infarto transmural, cuando está comprometido todas las capas viscerales, o sea, toda la pared intestinal. En general se produce por obstrucción u oclusión de una arteria mesentérica superior. El infarto mural es una lesión isquémica en donde la lesión asienta o compromete solamente mucosa y submucosa, y el infarto mucoso es una lesión en donde la lesión isquémica
no supera la muscular de la mucosa y en general está dada por un cuadro de hipoperfusión que puede ser aguda o crónica. En este gráfico podemos ver las distintas capas que forman parte de la pared intestinal y cuando esa pared intestinal sufre una lesión isquémica se subdivide de acuerdo a la extensión de la lesión en infarto mucoso, infarto mural o infarto transmural. Existen condiciones predisponentes y, como dijimos, se produce como consecuencia de alteraciones de los troncos vasculares que irrigan el intestino, las arterias mesentéricas superior, inferior y sus ramas, y esas condiciones predisponentes pueden ser por trombosis arterial, por aterosclerosis, por vasculitis, aneurisma o por procedimientos angiográficos, por embolismos arteriales en el caso de vegetaciones cardíacas o procedimientos angiográficos, o bien por trombosis venosa en estados de hipercoagulabilidad, déficit de antitrombina 3, sepsis intraperitoneal, cuadros de posoperatorios, neoplasias invasivas, cirrosis, traumatismo abdominal, o bien puede deberse a lesiones no oclusivas, como pueden ser las que ocurren en insuficiencia cardíaca, en estados de shock, deshidratación o por el uso de fármacos vasoconstrictores, entre otros. Clínicamente, estas lesiones isquémicas se manifiestan por dolor e hipersensibilidad intenso, estados de náuseas, vómitos, pueden o no tener diarreas sanguinolentas, melena, o bien están en un estado de shock o colapso vascular. Al examen físico podemos identificar que los ruidos hidroaéreos están disminuidos o ausentes y se acompaña de una rigidez de la pared abdominal que se la describe como rigidez en tabla. Este es el aspecto macroscópico de un infarto de intestino delgado producido por una oclusión trombótica de la arteria mesentérica superior. Fíjense, en este caso probablemente es un infarto transmural. Observemos la serosa del órgano que está hemorrágica, oscura. Lo mismo que vemos acá, son dos imágenes de resecciones de intestino delgados con infarto transmural, ese aspecto negruzco, hemorrágico de la pared. Y en esta imagen histológica podemos identificar en este sector la pared intestinal normal. Acá podemos ver la superficie, la mucosa, el epitelio de revestimiento, la capa muscular propia, la serosa, y en la mitad derecha de la imagen una lesión isquémica, necrótico-hemorrágica, que compromete todo el espesor de la pared, por lo tanto hablamos de un infarto transmural. Y acá un gráfico para ver la morfología normal del intestino delgado, del colon, y en la imagen inferior un infarto mucoso de intestino delgado, donde observamos que la mucosa es hemorrágica y no tiene capa epitelial, o sea, necrosis isquémica de la parte superficial de la pared intestinal. Pasando a otro tema, hablamos de los tumores de intestino delgado, y si bien el intestino delgado tiene 6 metros aproximadamente de longitud, las neoplasias representan un 3 a un 6% de todos los tumores del tubo digestivo. Los tumores epiteliales tanto benignos, que se denominan adenomas, como los malignos, adenocarcinomas, son realmente infrecuentes. Con respecto a los adenomas, están descritos en el mayor porcentaje, el 25%, compromete la ampolla de Vater. Y los adenocarcinomas pueden afectar el duodeno y el yeyuno, pueden presentarse como masas polipoides que pueden comprimir estructuras vecinas, por lo tanto producir ictericia obstructiva, dolores cólicos, vómitos, etc. Pero como dije antes son completamente infrecuentes. Son más frecuentes en este órgano los linfomas, que se considera que es la localización extraganglionar más frecuente. Se considera que del 1 al 4% de las neoplasias malignas del tubo digestivo corresponden a estos linfomas. Los linfomas gastrointestinales primarios, no hay afectación de hígado, vaso ni de médula ósea en el momento del diagnóstico. En general, los linfomas primarios suelen aparecer en pacientes que tienen gastritis por Helicobacter pylori o en pacientes nativos de región mediterránea, que se vio que en esta población son bastante frecuentes, en inmunodeficiencias congénitas, pacientes que cursan con HIV o que están
haciendo tratamientos con inmunosupresor o enfermedad celíaca en algunos casos. El 70% de estos linfomas corresponde a linfomas no Hodgkin de células B periféricas, que pueden presentarse macroscópicamente como lesiones que comprometen mucosa y submucosa, determinando un engrosamiento de la pared en forma difusa, con borramiento de los pliegues, como esto que estamos viendo acá, o bien crecer como masas polipoides o lesiones ulceradas. En este caso tenemos una imagen deprimida o aplanada en el que afecta a la mucosa y la submucosa. Desde un punto de vista histológico, como les dije antes, corresponden a linfomas no Hodgkin de células B, de los cuales hay distintos subtipos. Solo para mencionar dos de ellos, los correspondientes a los linfomas de tipo MALT. MALT quiere decir tejido linfoide asociado a las mucosas y sería en este caso un linfoma no Hodgkin de células B periféricas de bajo grado de agresividad histológica, para diferenciarlo de otro subtipo que es un linfoma de células grandes B, que también pertenece al mismo grupo, linfomas no Hodgkin de células B periféricas, pero este es un linfoma de alto grado de agresividad histológica. Bueno, dependiendo del subtipo histológico, las células linfoides atípicas pueden ser de mediano o de gran tamaño, comprometen en forma difusa la mucosa y submucosa, produciendo una distorsión histoarquitectural. En esta imagen a bajo aumento podemos ver cómo a nivel de la submucosa se ve una infiltración difusa de células linfoides atípicas. No podemos precisar con este aumento el tamaño de la célula ni las características citológicas, pero acá en esta imagen sí la podemos ver a mayor aumento, donde alternan células de mayor tamaño, como esta que vemos acá, una célula de aspecto blástico, o esta otra, que tiene 3 nucleolos, o esta otra acá, alternando con células de menor tamaño, como pueden ser estas otras que están acá, que son linfocitos de mediano tamaño o de gran tamaño, ¿sí? Bueno, acá tenemos a mucho aumento una imagen de una vellosidad, y entre las células epiteliales, que son estas con su citoplasma, observamos estas células, que son las células linfoides atípicas, que están colonizando ese epitelio, y esto es lo que se conoce con el nombre de lesión linfoepitelial, que es una característica histológica característica de los linfomas de tipo MALT. Y otro subtipo de tumores que encontramos en el intestino delgado son los tumores carcinoides. Estos se originan de células endocrinas, constituyen casi la mitad de los tumores de intestino delgado y menos del 2% de las neoplasias malignas colorectales. Estos también están confinados a mucosa y submucosa, pero pueden invadir en forma profunda y metastatizar a ganglios linfáticos regionales u órganos distantes como el hígado. Se localizan en el apéndice cecal, la localización más común, seguida luego por el intestino delgado, el ilion, recto, estómago y colon, en ese orden decreciente. Se presentan como pequeñas elevaciones polipoides, rara vez superan los 3 centímetros de diámetro, de aspecto macizo, amarillo oscuro, firme, etc. Y microscópicamente las células pueden adoptar distintos patrones de crecimiento, formando trabéculas, nidos celulares, glándulas, láminas, etc. Pero todas las células son monótonas, de aspecto similar, con escaso citoplasma granular, rosado, y núcleo punteado entre redondo y oval. Acá las mitosis son completamente infrecuentes. Macroscópicamente corresponden a estas lesiones sobrelevadas de tamaño que no supera los 3 centímetros en general, que comprometen mucosa y submucosa. Otra imagen macroscópica de una lesión submucosa. Y acá está hemiseccionada la lesión neoplásica, el tumor carcinoide, es esto que estoy marcando con el puntero. Histológicamente, distintos patrones de crecimiento, nidos celulares separados entre sí por delgados tabiques conectivos. Fíjense la monotonía de las células, el tamaño similar, el aspecto de los núcleos y los citoplasmas. Acá otro patrón de crecimiento, un aspecto pseudoglandular, pseudoluces, en una imagen a mayor detalle observando un patrón de crecimiento pseudoglandular. Lo que estoy marcando son luces glandulares. Y el aspecto monótono similar de las células entre sí, con un aspecto de
de tipo plasmocitoide, símil células plasmáticas, y citoplasmas amplios y granulares. Bueno, acá otras imágenes. Acá estoy viendo el epitelio intestinal con sectores esfacelados en este sector y en profundidad los nidos de células neoplásicas. Acá mayor detalle para ver las características celulares y los delgados tabiques conectivos que separan a estos nidos celulares que corresponden a un tumor carcinoide. Clínicamente estas neoplasias rara vez producen síntomas locales, pero sí pueden formar parte de los síndromes carcinoides, que se caracterizan por trastornos vasomotores como pueden ser enrojecimiento cutáneo, presencia de cianosis, hipermotilidad intestinal con diarrea, retorcijones, náuseas, vómitos, o bien crisis asmáticas por broncoconstricción acompañadas de tos, sibilancias, disneas, hepatomegalias cuando hacen metástasis de estos tumores carcinoides, y la mayoría de estos síntomas del síndrome carcinoide se deben a la elaboración excesiva de serotonina, por ejemplo. Con esto terminamos la clase de intestino delgado. A continuación vamos a hablar de colon y recto y empezamos repasando la histología normal del colon. Bueno, es un órgano hueco que está constituido por una mucosa, submucosa, muscular propia y serosa, mucosa, submucosa, muscular propia y serosa. En ella encontramos distintas patologías. La enfermedad de Hirschsprung es un ejemplo de una alteración congénita que también se conoce con el nombre de megacolon aganglionar congénito. Es una alteración de la pared colónica caracterizada por ausencia de células ganglionares en los plexos submucosos y mientéricos. Macroscópicamente se ve una lesión estenótica, segmentaria de longitud variable, como esto que estoy marcando acá, y marcada dilatación supraestenótica con hipertrofia muscular de la pared. En esta imagen histológica podemos ver que a nivel de la capa muscular propia tenemos un filete nervioso hipertrófico, pero hay ausencia de células ganglionares en estos plexos submucosos y mientéricos. La capa muscular propia mantiene su espesor normal y en el sector dilatado los plexos están conservados y se acompaña de hipertrofia de la capa muscular. En estas imágenes es para mostrarles tejidos nerviosos sin células ganglionares, acá un filete nervioso, otro más y otro, pero la ausencia total de células ganglionares en los plexos submucosos y mientéricos. También tenemos alteraciones mecánicas y neuromusculares. Empezamos hablando de los divertículos. Por definición, es la dilatación sacular permanente de la pared colónica. Acá tenemos un gráfico de las distintas capas de la pared colónica y cuando esa dilatación sacular compromete todas las paredes, mucosa, submucosa, muscular propia, hablamos de un divertículo congénito para diferenciarlo de un divertículo adquirido, que solamente esa evaginación o bolsa sacular está constituida por mucosa y submucosa. La enfermedad diverticular se refiere a evaginaciones adquiridas de la mucosa y submucosa del colon, son más frecuentes en la región rectosigmoide y afectan a pacientes adultos a partir de los 60 años de edad. Son lesiones múltiples. En su patogenia, o sea, se producen como consecuencia de debilitamiento de la pared colónica, por ejemplo, en los sitios de penetración de los vasos rectos y nervios, o bien el otro factor importante es el aumento de la presión intraluminal, determinada por contracciones peristálticas exageradas que se dan en situaciones en las cuales la dieta de los pacientes es pobre en fibras. Así se ve endoscópicamente las lesiones diverticulares, bolsas saculares de la mucosa. Macroscópicamente es esta, las lesiones, lo que está marcando las flechas, que contienen en su interior fecalitos, lo cual es determinante de una infección bacteriana sobreagregada. Acá tenemos otra lesión. Como dije antes, son lesiones múltiples que comprometen la mucosa y la submucosa del colon. Bueno,
otra imagen macroscópica de un corte de pared intestinal, donde se pueden ver los divertículos. En este caso, las evaginaciones están llegando hasta la grasa pericólica, como se ven acá. Y de nuevo las imágenes endoscópicas de la pared colónica con esas bolsas diverticulares, bolsas saculares. En esta imagen podemos ver a bajo aumento la mucosa colónica, la capa muscular propia, el divertículo que está hemorrágico con contenido hemático en su luz, en su boca. Y en esta otra imagen podemos observar la mucosa normal y cómo se produce el divertículo en este sector, la evaginación de esa pared colónica. Desde un punto de vista histológico, otra imagen, una pared normal, la capa muscular propia a ambos lados y la bolsa diverticular que se introduce mucosa y submucosa y prácticamente llega en este caso hasta la serosa. La importancia de la enfermedad diverticular son las complicaciones que puede sufrir. Hemorragias, como les mostré antes, la inflamación como consecuencia de la retención de materia fecal, fecalitos, que produce una peridiverticulitis. Ese divertículo puede perforarse o fistulizarse, originando una peritonitis aguda. Otras patologías que tenemos que considerar son alteraciones inflamatorias y en este caso vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal que incluye a dos patologías que tienen semejanzas y diferencias como son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Empezamos hablando de la rectocolitis ulcerosa. Es una enfermedad inflamatoria crónica de causa desconocida que evoluciona de manera recurrente con brotes y remisiones, que comienza en el recto y se extiende hacia todo el colon de manera difusa sin dejar mucosa sana interpuesta. Clínicamente se manifiesta con síntomas como diarrea mucosanguinolenta, dolores cólicos que ceden después de la defecación. La importancia de esta enfermedad rectocolitis ulcerosa es que en casos de larga evolución se asocia a displasias y carcinomas. Un gráfico para mostrarles lo que está de rojo, que es el compromiso, la localización de esta enfermedad. Siempre afecta la pared a nivel rectal y ahí asciende en forma ascendente y difusa sin dejar espacios de mucosa sana interpuestos. Así se ve macroscópicamente una lesión difusa que compromete la región rectosigmoidea, que afecta la mucosa y submucosa. El aspecto de la mucosa tiene este aspecto en empedrado, hemorrágico. Esta es una imagen a mucho aumento, macroscópica, para que vean el aspecto hemorrágico, en empedrado, irregular de la pared en forma difusa. Y desde un punto de vista macroscópico, otro detalle a tener en cuenta es que como solamente afecta a mucosa y submucosa, la serosa está lisa y brillante, el compromiso se limita a las porciones más internas de la pared colónica, mucosa y submucosa, en forma continua desde distal a proximal. El aspecto macroscópico es lo que les describí antes, granular, congestivo, hemorrágico, que puede presentar úlceras y pólipos de aspecto digitiformes y las capas muscular y serosa están preservadas. Las imágenes o las lesiones características de esta patología son la presencia de úlceras, y de ahí su nombre, rectocolitis ulcerosa. Rectocolitis les marca la localización más frecuente, ulcerosa porque forma úlceras, y los pseudopólipos, que son estas lesiones sobreelevadas que se producen como consecuencia de regeneración o repitelización o intentos de repitelización de la lesión ulcerada previamente. Microscópicamente describimos las lesiones. Hay una distorsión de la histoarquitectura de la mucosa, con glándulas que pueden estar acortadas, bifurcadas, con alteraciones y pérdida de la mucosecreción, la presencia de inflamación, criptitis o la formación directamente de microabscesos crípticos. En lámina propia, un denso infiltrado linfoplasmocitario con eosinófilos y marcada congestión vascular. Y cuando hay
intensa actividad se suman las úlceras y las presencias de los pólipos inflamatorios o pseudopólipos. Esta es una imagen microscópica de una resección intestinal en donde podemos ver que parte de la mucosa está ulcerada. Hay una disrupción de la arquitectura normal de este órgano. Esto probablemente corresponde a acúmulos de neutrófilos que forman los denominados abscesos crípticos. Y fíjense que en este caso estamos mostrando la capa muscular propia y la serosa que están libres de lesión, porque toda la patología está comprometiendo mucosa y submucosa. En esta imagen, a mayor detalle, la imagen anterior, justamente tenemos una distorsión glandular de la superficie, las glándulas parecen acortadas, ramificadas, en su luz, como acá, tienen aflujo de leucocitos polimorfonucleares, estos se denominan abscesos crípticos, vasocongestión, denso infiltrado inflamatorio, esto que estoy marcando acá corresponde a un sector de la muscularis mucosae. Esta es una imagen a mucho aumento para ver la distorsión de las glándulas, la presencia en su luz de este aflujo de leucocitos polimorfonucleares que forma los abscesos crípticos y el denso infiltrado linfoplasmocitario de la lámina propia. En estas imágenes acá podemos ver la lesión. Hay lesión linfoepitelial, o sea, la colonización de estos leucocitos a nivel del epitelio, abscesos crípticos en estos sectores, infiltrado linfoplasmocitario y eosinófilo en la lámina propia. Fíjense las alteraciones arquitecturales del epitelio de superficie. Y en estas imágenes inferiores, una lesión ulcerada y el pseudopólipo que se forma en actividad, en un intento de regenerar a esa úlcera. Bueno, esto está limitado a la mucosa y submucosa, y esto que estoy marcando acá también corresponde a un pseudopólipo. Y vuelvo a este gráfico que ya se los mostré antes para decirles que en etapa aguda o en actividad de la colitis ulcerosas, las dos lesiones que siempre están presentes son las úlceras y los pseudopólipos. Bueno, esto es simplemente para avisarles que cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora de la enfermedad de Crohn, pero bueno, no se olviden que el éxito llega a quienes están dispuestos a trabajar un poco más duro que el resto. Ahora sí, pasamos a hablar de enfermedad de Crohn, que era la otra patología que forma parte de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es una enfermedad inflamatoria crónica de causa desconocida, que también evoluciona de manera recurrente con brotes y remisiones. En este caso es una lesión segmentaria distribuida en parches que puede afectar cualquier porción del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, y esto de que sea en parches o segmentaria es porque alterna con áreas de mucosa sana interpuesta. Afecta a toda la pared, desde la mucosa hasta la serosa, esa es otra diferencia con la rectocolitis ulcerosa. Generalmente afecta el ilion distal y cuando fue descrita se describió en el ilion y se denominó ileitis regional. También esa es otra diferencia, la localización, y tiene tendencia a la fisuración y formación de fístulas. Macroscópicamente, porque como el compromiso es transmural o transparietal, la serosa tiene un aspecto granular, opaco, tiene un exceso de tejido adiposo hacia el borde antimesentérico, la pared está engrosada, dura y el calibre disminuido por fibrosis. Eso le da un signo que se denomina signo de la cuerda. Cuando uno hace estudios de imágenes con medios de contraste, se observa que el sector comprometido tiene reducción del calibre del colon. La mucosa es pálida, también en aspecto empedrado, puede presentar úlceras lineales de aspecto serpiginoso y sectores de mucosa sana interpuesta, fístulas y fisuras y ganglios linfáticos prominentes, hiperplásicos. Bueno, este es el aspecto macroscópico, el aspecto en empedrado, las úlceras serpiginosas en su luz. Acá lo tenemos a mayor detalle, el aspecto en empedrado, las úlceras serpiginosas, el compromiso de todo el espesor de la pared, llegando hasta la grasa pericólica. Probablemente estas lesiones blanquecinas que se ven acá correspondan a ganglios linfáticos hiperplásicos. Desde un punto de vista histológico, la inflamación es transmural, con presencia de acúmulos linfoides.
la arquitectura glandular y la mucosecreción no están tan alteradas como en la rectocolitis ulcerosa. Se forman úlceras pequeñas con tendencia a la formación de fisuras y se acompañan además de ectasias linfáticas. Puede haber granulomas epitelioides, hipertrofia de los filetes nerviosos y se acompaña de fibrosis submucosa y subserosa. Esta es una imagen histológica para que vean la mucosa colónica, una lesión ulcerada y acá formando una fístula, un denso componente inflamatorio, linfoide acompañante, una lesión, la mucosa colónica, la pared muscular propia, la grasa pericólica, un ganglio linfático hiperplásico y acá lo que estamos viendo es una lesión, una fístula con denso infiltrado linfoplasmocitario, que es esto basófilo que se ve, y acá lo podemos ver a mayor detalle, la mucosa colónica, la fisura o fístula que llega en este caso hasta la capa muscular propia, infiltrado linfoplasmocitario que se determina acúmulos linfoides. En este caso un fragmento de epitelio colónico, una región ulcerada, úlceras serpiginosas. Acá en este sector es para ver la región serosa y el denso infiltrado inflamatorio acompañante. En este caso particular tenemos la superficie mucosa, un granuloma epitelioide, que lo podemos ver a mayor detalle, acúmulo de histiocitos formando un granuloma epitelioide y que puede tener cualquier localización en el espesor de la pared, pero acuérdense que la lesión o el compromiso de la enfermedad de Crohn es transmural. Fíjense que además del granuloma epitelioide tenemos muchos eosinófilos rodeando a esta lesión. En este gráfico es un cuadro comparativo entre ambas entidades, colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, destacando el compromiso de la pared, el tipo de lesión, o sea, las similitudes y diferencias. Y no olvidar que una de las cosas más importantes es que la colitis ulcerosa de larga evolución, en un 5 o un 10% de los pacientes puede evolucionar hacia carcinoma, mientras que esta evolución en la enfermedad de Crohn es muy pero muy infrecuente. Bueno, otras diferencias en cuanto al tipo de lesión, la colitis ulcerosa es difusa y continua, en la enfermedad de Crohn focal y segmentaria, pero bueno, este gráfico resume las principales diferencias entre ambas entidades. Otras dos patologías que vamos a hablar son las denominadas colitis microscópicas. Se incluyen bajo este término a dos patologías que son la colitis linfocítica y la colitis colágena, que se manifiestan como cuadros de diarrea crónica, aquellos cuadros donde las diarreas duran más de 6 meses de evolución, pero se caracterizan porque las endoscopías suelen ser repetidamente normales. O sea, la única manifestación clínica es la presencia de diarrea crónica. Para hablar de colitis linfocítica, nos referimos a la inflamación microscópica de la mucosa colónica en la cual observamos más de 20 linfocitos intraepiteliales cada 100 enterocitos. Ahí podemos ver la presencia de linfocitos intraepiteliales en una cantidad aumentada, por encima más de 20, que es lo considerado normal. Hablaríamos de una colitis linfocítica. Acá se puede ver en el espesor del epitelio un incremento del número de linfocitos intraepiteliales y fíjense en este sector la presencia de numerosos eosinófilos, células plasmáticas. Por otro lado tenemos la colitis colágena, que se caracteriza por la presencia de depósitos subepitelial de colágeno, lo que estoy marcando acá, y que clínicamente se manifiesta como diarrea crónica. Ahí tenemos a mayor detalle, a nivel este es el epitelio, subepitelial, este depósito de colágeno, inflamación linfoplasmocitaria con eosinófilos en la lámina propia. Le podemos hacer un tricrómico de Masson y se ve de coloración azul el depósito subepitelial de colágeno. Y acá en la imagen inferior, a mayor detalle, la presencia de este tejido colágeno. Pasando a otro tema, vamos a hablar de las lesiones polipoides intestinales y puse este gráfico de distintos tipos de arbustos, porque los pólipos pueden ser sésiles, como este caso, o sea,
en continuidad con la mucosa, en este caso la tierra sería la mucosa, y a continuación crece esta estructura polipoide. Para diferenciarlo de estos que serían pediculados, donde tiene un pedículo formado por tejido conectivo vascularizado que se une a la mucosa, la tierra de nuevo, y en superficie el crecimiento arborescente de esas lesiones. Sabemos por definición que pólipos es un término macroscópico, pueden ser pediculados o sésiles, ya expliqué a qué se refieren estos términos, y a nivel de recto colónico se subdividen en lesiones no neoplásicas, que son aquellas sin potencial maligno, en donde se produce una alteración de la maduración, de la arquitectura celular, y en general o pueden estar producidos por procesos inflamatorios, para diferenciarlos de las lesiones neoplásicas o preneoplásicas, que son los adenomas, en los cuales en las células epiteliales asientan cambios displásicos que pueden ser precursores de adenocarcinomas. Dentro de esta clasificación de los pólipos de colon, vuelvo a los no neoplásicos y tenemos estos subtipos: pólipo hiperplásico, pólipo linfoide, lesiones amartomatosas como son el pólipo juvenil y el pólipo de Peutz-Jeghers, y las lesiones adenomatosas que tienen potencial neoplásicos y son consideradas premalignas, que se subdividen en tres subtipos: adenoma tubular, velloso y túbulo velloso, teniendo en cuenta el porcentaje de estructuras tubulares, proyecciones vellositarias o digitiformes o una mezcla entre ambos componentes. Este es un gráfico para mostrar lo que sería un pólipo hiperplásico, una lesión sin potencial maligno, y diferenciarlo de un adenoma, en donde podemos ver que es un gráfico, pero es una lesión mucho más irregular, y ahí está su potencialidad maligna. Otro gráfico para mostrarlos y separar lo que es una lesión pediculada o pedunculada, donde tiene una base de implantación que se continúa con la mucosa, para diferenciarlo de una lesión sésil, que es la que crece inmediatamente en continuación o a continuación de la mucosa. Vuelvo al ejemplo de los árboles, un pólipo sésil u otro, y acá estas otras dos imágenes, lesiones pediculadas, donde el tronco sería el pedículo y la parte superior superior del árbol sería el pólipo, el pedículo o base de implantación. Bueno, los pólipos hiperplásicos, una lesión pequeña, benigna, sin potencial maligno, ligeramente sobrelevada, así se ve endoscópicamente, y desde un punto de vista histológico tiene este aspecto donde las glándulas superficiales, en este caso es un pólipo sésil, donde en la parte inferior tenemos mucosa normal, mucosa colónica normal, con inflamación crónica, y esto corresponde a la lesión polipoide, donde se ve una estructura cerrada de las glándulas, que acá podemos verla a mayor detalle, algunas con dilataciones quísticas y la presencia de células caliciformes. Acá otra imagen para mostrarles que las glándulas no tienen atipía, que las células que lo constituyen, los núcleos son basales sin atipía, pueden tener células inmaduras en su base y den este aspecto acerrado de la mucosa. Vuelvo a esta imagen para ver los núcleos de las bases, las células caliciformes o goblet cell, la inflamación crónica que acompaña. Otro tipo de pólipo no neoplásico corresponde al pólipo linfoide. Fíjense en este caso, si bien pueden afectar a cualquier edad, se localizan en el recto, pueden presentar hemorragia o prolapsos como síntomas, suelen ser lesiones sésiles, solitarias, y se acompañan de folículos linfoides prominentes que se localizan en mucosa y submucosa y que pueden tener centros germinales como esto que estamos viendo acá. Esto corresponde a un pólipo linfoide. A nivel de la mucosa y submucosa, estos folículos linfoides hiperplásicos reactivos, lo que se ve más claro es el centro germinal y en periferia la corona linfocitaria, y a mayor detalle lo mismo, centros germinales, otro, y la corona linfocitaria rodeando a ese centro germinal. Una lesión, un pólipo linfoide benigno, vemos en superficie lo que queda del epitelio glandular, y en la submucosa este denso infiltrado linfoide que forma acúmulos de carácter reactivo.
Bueno, un resumen de los pólipos juveniles: afecta recto y ano hasta el 20 años, el 80% se observan en menores de 5 años. En general no son verdaderos pólipos, sino son malformaciones amartomatosas. Pueden sangrar, pueden formar parte del síndrome de poliposis juvenil, en el cual se observan pólipos en intestino delgado y estómago, asociado a otras malformaciones como pueden ser hidrocefalia, tetralogía de Fallot, coartación de aorta, etc. Y en estos casos, en este síndrome, pueden sufrir cambios adenomatosos o malignización en un 20% de los casos. Bueno, pueden ser pediculados, con tallo largo, superficie lisa y rojiza, un aspecto criboso, y desde un punto de vista histológico presentan glándulas quísticas, tortuosas, inmersas en abundante infiltrado linfoplasmocitario, que puede ser agudo y crónico, y tejido de granulación. Pueden formar granulomas a cuerpo extraño e inclusive metaplasia ósea. Se ven así. Esta es una lesión sésil. Microscópicamente estos espacios claros corresponden a dilataciones quísticas que se ven en mayor detalle en esta imagen, revestidas por células caliciformes. Acá tenemos otro quiste y acá también. Y acá a mayor detalle para ver el epitelio de revestimiento de esas estructuras quísticas con células con núcleos basales sin atipía celular. Otra imagen para mostrar lo mismo: dilataciones quísticas, el epitelio de revestimiento conservado, mucosecreción. Acá lo mismo: dilataciones quísticas, infiltrado inflamatorio, vasoectasia, etc. Y el pólipo de Peutz-Jeghers, que también es una lesión amartomatosa, que no tan solo afecta al intestino delgado y el colon, sino también puede verse en el estómago y puede presentarse en forma solitaria o formando parte del síndrome de Peutz-Jeghers. Con respecto al síndrome de Peutz-Jeghers, es autosómico dominante, presenta lesiones amartomatosas en tubo digestivo asociados a pigmentación melánica mucosocutánea que compromete labios, mucosa oral, cara, genitales y palma de manos. En los pacientes de sexo femenino se asocia con tumores de ovario, tumores de mama y cuello uterino, y en los varones con tumores de testículo. Pueden también presentar lesiones neoplásicas en otros órganos como pulmón, páncreas, tiroides, entre otros. Y la sintomatología depende de la localización de los mismos. Pueden producir obstrucción, dolor abdominal, hemorragias, inclusive protrusión o prolapsos en los pólipos de recto. El diámetro es variable, también pueden ser sésiles o pediculados, pueden tener áreas de transformación carcinomatosa en 6 a 12% de los casos, y están constituidos por un eje de tejido conectivo con muscular lisa y una proliferación arborescente con un epitelio de revestimiento normal, en donde están preservadas tanto las células caliciformes como las células absortivas. Este es el eje conectivo y lo que lo rodea es la proliferación arborescente. Bueno, pueden a veces simular neoplasias verdaderas. A mayor detalle, un pólipo de Peutz-Jeghers, para que vean las estructuras glandulares con los núcleos basales, sin atipía citológica, y el eje conectivo. Bueno, acá se ve un poco de músculo liso que puede pertenecer al eje fibroconectivo. Y ahora sí pasamos a las lesiones adenomatosas, que estas sí tienen potencial maligno porque suelen ser asientos de displasia, tanto de bajo grado como de alto grado, o inclusive sufrir transformación carcinomatosa, primero in situ y después pueden infiltrar y producir o evolucionar hacia un adenocarcinoma. El adenoma tubular puede ser sésil o pediculado, como vemos acá. Forma estructuras tubulares o pseudoglandulares, como vemos acá. Esto es mucosa normal y esta es la lesión del adenoma tubular. Este es un adenoma velloso, fíjense la resección colónica y la lesión vellositaria, que forma estructuras digitiformes, como si fueran dedos de guante que crecen hacia la luz. Macroscópicamente se ven así: un adenoma tubular, que tiene una base de implantación, un adenoma velloso, fíjense la base de implantación, el eje fibroconectivo y la proliferación arborescente que lo rodea,
Histológicamente, esas glándulas que están proliferando, a diferencia de los distintos pólipos que vimos antes, pueden tener estratificación nuclear, imágenes de mitosis atípicas. Fíjense en esta imagen que está acá. Comparen este sector de epitelio normal con células caliciformes con sus núcleos localizados basalmente, como vemos acá, y este sector que es más hipercromático, donde hay estratificación de núcleos, más de una capa, y esos son los grados de displasia. Esto es para mostrar a mayor aumento una glándula colónica normal y otra con sus células caliciformes, los núcleos basales, para que veamos con esto y comparemos con estas estructuras que también son glándulas a menor aumento, pero acá se ve estratificación de núcleos, imágenes de mitosis atípica, lo mismo que acá y acá, y fíjense en este sector donde ya tenemos más de varias capas de células que ya están alterando todo el espesor del epitelio de revestimiento, y en este sector ya hay una transformación carcinomatosa clara donde forma glándulas bastante atípicas, pleomórficas, alternando con sectores de crecimiento sólido. Entonces los pólipos o los adenomas tubulares, tubulovellosos y vellosos son lesiones preneoplásicas que pueden ser asiento o tener cambios displásicos que pueden ser de bajo o de alto grado o inclusive sufrir transformación carcinomatosa, por lo tanto son lesiones preneoplásicas. Las displasias se subdividen en displasias de bajo grado y alto grado, teniendo en cuenta la cantidad o la distorsión histoarquitectural. En este caso estamos viendo, esta sería la luz de la glándula, este sería el epitelio de revestimiento a ambos lados, y fíjense que los cambios displásicos, la estratificación nuclear y el pleomorfismo afecta menos de la mitad del espesor del epitelio. Acá lo mismo, podemos ver que tenemos algunas células caliciformes en superficie, tenemos estratificación, mitosis atípicas, hipercromasia, hablamos de displasia de bajo grado. Para diferenciarlo de esto, que sería una displasia de alto grado, que se ve con mayor detalle en la imagen de la derecha, donde puedo identificar mitosis atípicas, pero marcado pleomorfismo que compromete todo el espesor de las glándulas del epitelio. Acá otras imágenes de displasias de alto grado, mostrando más o menos las mismas características, y en esta imagen de la derecha ya alternan sectores sólidos con otros glandulares, y yo diría que más que displasia de alto grado, acá ya hay una transformación carcinomatosa en superficie. Bueno, distintas clasificaciones se usan para nombrar a los subtipos de adenomas, y en este caso una de las clasificaciones más empleadas es la de Viena, que considera los distintos grados de displasia que pueden o no presentar los adenomas. En esta clasificación se subdividen en 5 grupos, considerando el grupo 1 negativo para neoplasia-displasia, el grupo 2 indefinido para neoplasia-displasia. Este grupo se refiere a cuando las biopsias, las tomas de biopsias son muy superficiales y el material no alcanza como para uno poder establecer si tiene o no una neoplasia o cambios displásicos. La categoría de Viena 3 corresponde a adenomas con displasias de bajo grado, la categoría 4 con displasias de alto grado, y a su vez la categoría 4 se subdivide en 3, considerando 4.1 adenomas con displasia de alto grado, el 4.2 a carcinomas in situ y el 4.3 sospechosos de carcinoma invasivo, que son esas lesiones que ya se vuelven más sólidas, más pleomórficas y donde uno tiene que pensar en una lesión más agresiva. Y finalmente el grado 5 se refiere a neoplasias invasivas que pueden ser carcinoma intramucoso o carcinoma submucoso y transmural. Además de usar esta clasificación para categorizar los grados de displasia o carcinoma in situ o invasor, siempre debemos describir cuando vemos un adenoma de colon, un pólipo colónico, cómo está la base de implantación. Debemos describir si la lesión es sésil, si es pediculada, y en ambos casos si la lesión contacta con la base de implantación, o sea, si está a continuación o en continuidad con la mucosa colónica circundante.
Y finalmente llegamos a los tumores malignos de colon, donde acá sí las lesiones epiteliales, los adenocarcinomas, son las neoplasias más frecuentes. Hay distintos subtipos histológicos, los adenocarcinomas de tipo no específicos, eso quiere decir la sigla NOS, o mucinoso, o células en anillo de sello o medular, y variantes menos frecuentes como el carcinoma escamoso o adenoescamoso. Con respecto a tumores mesenquimáticos, tenemos linfomas, MALT u otros tipos, y neoplasias poco frecuentes mesenquimáticas pueden ser liposarcomas, angiosarcomas, neoplasias nerviosas o neurales, entre otras. Vamos con los adenocarcinomas, que son las lesiones más frecuentes. La Organización Mundial de la Salud subdivide en distintos tipos histológicos, los tienen enumerados acá, ya se los mencioné antes, y con respecto al grado tumoral, considera que las lesiones bien y moderadamente diferenciadas podrían agruparse bajo la categoría de bajo grado de agresividad, mientras que las lesiones pobremente diferenciadas e indiferenciadas corresponden a las neoplasias de alto grado de agresividad histológica. Vamos a ver algunas imágenes. Esto corresponde a un adenocarcinoma con células en anillo de sello. Esta otra imagen a un adenocarcinoma mucosecretante o mucinoso, donde los espacios claros en blanco corresponden a lagos de mucina, entre las cuales se encuentran las células neoplásicas. Macroscópicamente se presenta como una lesión ulcerada, histológicamente en este caso nidos o cordones de células poco diferenciadas en este sector, alternando con estas estructuras pseudoglandulares o de aspecto cribiforme que vemos a continuación. El aspecto macroscópico de un carcinoma mucinoso, este aspecto brilloso, gelatinoso. En este caso, infiltrando la pared, lo cual produce una reducción del calibre del mismo. Y acá una lesión ulcerada, grande, de gran tamaño. Un adenocarcinoma mucinoso, lagos de moco y las células epiteliales neoplásicas, acompañando esos lagos de mucina. Y acá es para mostrar un sector de mucosa colónica normal o preservada y el adenocarcinoma que está infiltrando la muscularis mucosae y la submucosa. Un adenocarcinoma podríamos decir semidiferenciado o moderadamente diferenciado. En este caso, estructuras, mucosa normal, adenocarcinoma, las estructuras glandulares, neoplásicas, con detritus celulares y necrosis en su luz, bastante pleomorfismo e imágenes de mitosis atípicas. Y acá una lesión poco diferenciada, en donde si bien persisten escasas luces glandulares, hay una tendencia de la neoplasia a crecer en forma menos diferenciada o más difusa. Siempre usamos para estadificar los tumores el TNM. T quiere decir la extensión local del tumor primario en el momento del diagnóstico, o sea, previo a la administración del tratamiento. N se refiere a los ganglios linfáticos, el estadio o estado de los ganglios linfáticos regionales, y M a si tiene enfermedad metastásica a distancia o no. El TNM se usa para estadificar a los tumores y se hace siempre de que se administre algún tratamiento. Acá tenemos las distintas formas de T de tumor, o sea, TX es cuando no podemos evaluar un tumor primario, T0 no hay evidencia de tumor, TIS, carcinoma in situ, que puede ser intraepitelial o intramucoso, T1 cuando el tumor invade la submucosa, T2 cuando llega a la muscular propias y T3 cuando llega a subserosa, a tejido pericólico o perirectal. Y un T4 cuando invade a otros órganos o estructuras vecinas. 4A y cuando perfora el peritoneo visceral, T4B. Con respecto a los ganglios tenemos NX, no pueden ser evaluados, N0 sin metástasis, N1 cuando hay 1 o 3 ganglios linfáticos comprometidos y N2 cuando hay más de 4 ganglios. En la actualidad se considera que cuando uno quiere estadificar un tumor de colon, la cantidad mínima de ganglios que deben considerarse es 12 ganglios, o sea que para que un estudio esté bien hecho tenemos que tener un mínimo de 12 ganglios. Por supuesto que puede haber muchos más. Y con respecto a las metástasis, MX no puede evaluar presencia de metástasis a distancia, M0 sin metástasis y M1 metástasis a distancia.
Bueno, acá es la correlación entre el estadio y la sobrevida del carcinoma colorectal. Fíjense que en estadios tempranos la sobrevida a los 5 años puede superar el 90% de los casos, comparando cuando un estadio avanzado con metástasis, cuando la sobrevida a los 5 años se reduce a menos del 5% de los casos. O sea que es muy importante estadificar a estas lesiones para establecer un tratamiento correcto. Bueno, y acá tenemos algunas imágenes de neoplasias de colon. Cuando lo cortamos tenemos estas lesiones que crecen en el espesor de la pared, obliterando u ocluyendo la luz. Pueden dar cuadros obstructivos o crecer como masas polipoides hacia la luz o como lesiones constrictivas que afectan todo el espesor de la pared. Con esto terminamos la clase de colon y bueno, y vimos todos los tumores, así que agradezco su participación.